Muy bien. Vamos a comenzar con un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 60, verso 14. Isaías 60. O sea, para que ustedes sepan, hermanos, nosotros estamos en este estudio del Marrano Kocher. Estamos estudiando al estilo judío, no al estilo cristiano. Porque aún en las raíces hebreas hay personas que estudian la escritura al estilo cristiano. Pero nosotros estamos haciendo al estilo judío, al estilo rabínico. ¿Ok? Aquí no estamos argumentando, ni se está inventando, se está usando los textos, se está usando los verbos y los sustantivos de cada texto, o sea, la palabra principal, su significado en hebreo, y esto nos abre la mente, nos abre el entendimiento y nos lleva a conocimiento muy profundo acerca de la escritura y acerca del Mesías. Amén. Baruch Hashem. Mire este texto que vamos a leer acá, que es bien tenaz. Isaías 60, 14 dice: los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies, y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida, sin nadie que transitara por ti, yo haré que seas gloria perpetua, la delicia de todas las edades. Amén. Bueno. Este texto, miren ustedes la astucia y la forma como hacen las cosas. Este texto lo usan los judíos por el judaísmo. Los judíos por el judaísmo es una organización judía que saca literatura y que es la punta de lanza para rechazar a los que quieren evangelizar o hablarles del Mesías Yeshua a los judíos. Ellos tienen sus argumentos, su forma de rechazar. ¿Ok? Ahora, el significado de este texto, o sea, significado literal, dice que las naciones le adorarán a él, no a ellos. La palabra Yiflahun, es una palabra, representa la idea de adorar al Mesías por ser la manifestación de Yahweh. Se usa la palabra Yiflahun. La escritura sugiere que la entidad en Daniel 7, 13, 14, cuando dice tendrá Chilton Olam, o sea, dominio perpetuo. Este verso no puede referirse al pueblo hebreo, pues solamente el Eterno tiene Chilton Olam. O sea, estaba aquí mirando algunos textos que los judíos lo adjudican no al Mesías, sino al pueblo hebreo, como Isaías 53, como una forma de excusarse, como una forma de desviar. O sea, el mismo judaísmo, hermanos, vamos a entender esto bien. O sea, estamos hablando en términos rabínicos. El mismo judaísmo, ellos también tienen sus propios errores doctrinales y bien grandes.
¿Por qué? Porque cuando ellos ven textos en el Antiguo Pacto, lógicamente, que están dirigidos al Mesías o están dirigidos a la congregación, al Cajal o a la Keilah, ellos lo acomodan al pueblo hebreo. Al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque yo voy a explicar algo y yo espero que ustedes me entiendan. Lo voy a hacer con palabras sencillas. El plan del Eterno. Voy a ver si me hago explicar bien. Si usted me entiende, hermano, estamos hechos. ¿Ok? Estamos hechos de verdad. El plan del Eterno dentro del pueblo hebreo fue o es rescatar un pueblo dentro de los hebreos. ¿Ok? Rescatar un pueblo dentro de los hebreos. Y ese pueblo va a ser rescatado a través y con el Mesías, con Mashiach. ¿Ok? Con Mashiach. Por eso usted ve que Yeshua, cuando vino, él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a restaurar la casa de Israel y a restaurar la casa de Yehudá. Él vino a hacer esas dos labores. Lo del Evangelio universal, eso no cuenta. Eso no está en el plan del Eterno. ¿Ok? Porque la mayoría, cuando usted lee el Antiguo Pacto, usted siempre lee profecías en los Salmos, donde siempre habla de una restauración. Restauraré el tabernáculo caído de David, restauraré las estacas que se torcieron, que se cayeron, reedificaré los muros, en fin, siempre habla de una restauración. ¿Por qué habla de una restauración? Porque el judaísmo tradicional se desvió del camino. Doctrinalmente se desviaron. ¿Ok? Se desviaron tanto que cuando vino el Mesías no lo distinguieron. No lo distinguieron. Ahora, vamos a mirar algo grave. Algo grave. Ustedes han visto las noticias de estos días, los que ven, yo espero que no vean mucha noticia, pero a veces en el celular a uno se le cruzan a uno las noticias por ahí. Bueno, de que el Estado de Israel prácticamente ha sido el primer Estado en el mundo que puso mandatorio el colocar la vacuna contra el COVID-19. Mandatorio. El Estado de Israel. Y uno dice, ¿cómo? Entonces uno le pregunta, ¿qué están pensando los mismos, el Estado de Israel, el primer ministro, para meterse en semejante situación de obligar a la gente a vacunarse? Y van a poner eso que es que nosotros estamos previendo desde hace tiempos. Para su visión bus tiene que tener la identificación de que ya está vacunado. Para entrar a un supermercado, para subirse a un avión, para entrar a un lugar público, para entrar donde sea, tiene que tener el ID, el certificado de vacunación. O sea, mandatorio. Allá entraron con todas. Lo extraño es que por qué precisamente es el Estado de Israel que se metan en semejante rollo. Entonces, eso me recuerda las palabras de Yeshua. Yeshua dijo unas palabras exactas, hermanos, en cuanto a esta situación. Él le dijo a los doctores, a los fariseos y a los escribas: he aquí que yo he venido en nombre de mi Padre
y he hecho obras delante de vosotros, y os he hablado y no me creéis, ni por las obras ni por lo que yo he dicho. Mas, sin embargo, si viniere otro en nombre propio, en su propio nombre, a ese sí le vas a creer. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? ¿Por qué estamos metiendo aquí el COVID-19 y al Estado de Israel con este asunto? Porque sucede que si usted se sienta con un rabino ortodoxo y usted le pregunta, oye, ¿tú qué opinas de vacunarse? Y inmediatamente te va a decir, no, 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 eso hay que hacerlo de una. Hay que hacerlo de una. Porque es la voluntad de Hashem. Así te va a decir. ¿Qué es la voluntad de Hashem? ¿Ok? Entonces, el problema es, hermanos, en los estudios que tuvimos ahora en junio del año pasado, junio y julio, de los tiempos finales, que fueron como unas 8 clases, estuvimos hablando de que el primer país que va a ser engañado por el anticristo o por el antimachía va a ser Israel. Van a ser ellos. Y usted se puede preguntar, bueno, pero ellos con semejante conocimiento que tienen, ¿cómo van a ser engañados tan fácil? Porque ellos no tienen machía, hermano. Ellos no tienen ni a Machía ni el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento. Porque para usted entender el Antiguo Testamento necesita el Nuevo Testamento, hermanos. No le busque pelo blanco a gato negro porque eso es así. Si usted se pone a estudiar las profecías, los profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, los salmos, los escritos de Moshe, si usted se pone a leer lo que es profecía, usted se va a encontrar con muchas lagunas, como cuando se está armando un rompecabezas que faltan piezas y usted las busca y no las encuentra. Sucede que esas lagunas y esas piezas para rellenar el espacio completo están en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis y en Mateo 24 y Mateo 13. Ahí está el complemento. Entonces, esos vacíos que el judaísmo tiene en el antiguo pacto, esos huecos que ellos no saben, no tienen con qué rellenarlos, ellos inventan, crean midrash, comentarios, doctrina. Y con esos comentarios y con esos midrashes, ellos tapan y rellenan esos vacíos. Claro, la pieza que ellos ponen no es la pieza. Haga de cuenta que la marcaron, la pintaron y ¡pum! Y ahí la escupo. Pero lo que hay ahí no es real. ¿Por qué? Porque lo real está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ellos rellenaron tantos huecos, tantos vacíos, con doctrina de hombres, con midrases, con pensamientos rabínicos, que lógicamente, hermanos, se desviaron del camino y eso es lo que vino Yeshua a decirles. ¿Ok? Eso fue lo que vino Yeshua a decirles. Entonces, por eso ellos, a causa de eso, no reconocieron a Yeshua como Mashiach. Y cuando venga el antimachía, ellos lo van a elegir como el Mesías. Y usted se pregunta, ¿pero qué tiene que haber en la cabeza de un judío estudioso? ¿Qué tiene que haber en la cabeza para elegir al mismo anticristo como el Mesías de ellos? Esto, hermano, vean. Talmud. Puros mandamientos de hombres, puras doctrinas acomodadas, desviadas de la verdad. Por eso no es raro que el primer estado en el mundo que
haya abierto las puertas para vacunar a su gente y para obligar a la gente que esté vacunada el Estado de Israel. Una belleza. ¿Ah? Eso es una belleza. Que se me cuadre para tomarles una foto, pues. Bendito el Eterno. Entonces, hermanos, por eso es que estamos estudiando todas estas cosas, hermanos, para que usted no caiga en el error por alguna situación que se presente en su vida, lo que sea, y que usted se le tuerza la luna o se le corra el champú y usted diga, no, me voy a ir para el judaísmo. Ya no quiero creer en Yeshua. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es que estamos rescatando y aclarando textos que ellos tienen mal interpretados en sus escritos, como el de Isaías 53, este texto de acá, que dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Ojo con eso. Los descendientes de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se postrarán todos los que te escarnecían y te llamarán la ciudad de Yahweh, Sión, el santo de Israel. ¿Ok? Ahora, ellos dicen que las naciones le adorarán a él. Pues el sentido literal del texto dice que las naciones le adorarán a él, no a ellos. Porque está utilizando la palabra Yiflahum. Y la palabra Yiflahum es una palabra única y exclusivamente que se escribe cuando alguien está en adoración al Eterno. Cuando se trata de adorar un rey, de hacerle la venia a un rey, utiliza otra expresión en hebreo. En castellano se usa la misma palabra como para cantar al rey eterno o para cantarle a la mamá o a la quinceañera o al amigo o a la novia o a la esposa o al esposo. Se usa la misma palabra. Pero en hebreo no, en hebreo sí es cada cosa en su lugar. En hebreo usa Yiflahum cuando se dirige a Yahweh o al Mesías, a cualquiera de los dos. Y esta palabra Yiflahum es una palabra aramea. Porque ¿cuál es el asunto? El asunto es que en el antiguo pacto, a veces cuando uno está leyendo un texto en hebreo, metieron palabras arameas en el mismo texto. Hay muchas palabras arameas metidas ahí, especialmente en el libro de Daniel, libro de Jeremías, en los Salmos, en varios libros proféticos. Hay una mezcla de palabras arameas dentro del texto hebreo. Y eso es normal. O sea, un judío distingue una palabra aramea del texto desde una palabra en hebreo. ¿Ok? En este caso, la palabra Yiflahum es una palabra aramea que nos da a entender la expresión que se usa cuando se le rinde honor al Santo de Israel, bendito sea su nombre. ¿Ok? Muy bien. Como representa la idea de adorar al Mesías por ser la manifestación de Yahweh. La escritura sugiere que la entidad en Daniel 7, 13 y 14 tendrá Chilton Hala Olam, o sea, dominio perpetuo. Ese verso, los exégetas judíos ortodoxos se lo acomodan al pueblo de Israel. Pero no tiene, porque el único que puede tener Chilton Olam, o sea, adoración eterna, es el mismo Eterno y el Mesías. No un pueblo, hermanos, no un pueblo. Ahora, Isaías 60, 14 sugiere
que las naciones se arrepentirán para con el pueblo judío. Esto no es lo mismo que la adoración que se escribe en Daniel 7:14, Isaías 6:60-14 no menciona chiltón, la raíz chilot, o sea, lamet, ni tampoco menciona la palabra puljan o la palabra abodá. Las naciones necesitan arrepentirse por los últimos 2000 años de persecución al pueblo hebreo. Y sorprendentemente lo están haciendo poco a poco. La escritura habla acerca del cumplimiento de la reconciliación entre judíos y gentiles a la venida del Mesías, ya que él es primeramente un Mesías judío. ¿Ok? Un Mesías judío. Ahora, hay un texto que dice, Yahweh es juez justo. Sí, Yahweh que está indignado cada día. Ahora, hay un documento que se llama La voz de la tórtola, de Gaón Vilna, donde dice, incluye la oración O Joseph Hai, en donde leemos sobre la conexión entre el Mesías, hijo de David, y el Mesías, hijo de Joseph. Entonces la oración dice, Joseph vive, Joseph vive, Joseph aún vive, David vive y existe. ¿Ok? De acuerdo con esta oración rabínica, el Mesías, hijo de David, es mencionado junto con el Mesías, hijo de Joseph, ya que uno aparecerá en lugar del otro como el Mesías condicional. El Gaón no creía en un Mesías condicional como los sabios del Talmud, sino que sostuvo la idea de un Mesías en fases. La primera fase de la redención se relaciona con el Mesías, hijo de Joseph, quien aparece conforme al atributo de juicio. Su aparición es equivalente a la aparición de Yahweh en nuestro mundo físico. La segunda fase se relaciona con el Mesías, Ben David, hijo de David, conforme a la midá, o sea, el atributo de misericordia. La segunda manifestación representa la aparición del Elohim de Israel de una manera sobrenatural. Esto es tenaz. O sea, los mismos rabinos ortodoxos, sabios judíos, dan a entender y creen en una manifestación de Yahweh en nuestro mundo físico. Pero también lo dicen la aparición de Yahweh de Israel de una manera sobrenatural. O sea, ellos mismos no estaban seguros. Uno decía, Yahweh va a aparecer de forma sobrenatural en medio de nosotros. Y por si de pronto no estaba muy seguro o estaba bien seguro de eso, le daba forma a esa forma sobrenatural. ¿Y cómo, qué dijo? Yo creo en la aparición de Yahweh en nuestro mundo físico, pero no sabía cómo, pero sí lo creía. O sea, nosotros estamos estudiando esto tratando de hacerlo con mente judía, hermanos, no con mente gentil, ni con mente evangélica, ni con mente católica. Si nosotros leemos esto con mente judía, con mente hebrea, la cosa va a ser diferente. ¿Ok? O sea, no olvidemos, hermanos, que el mismo Yeshua trajo el pensamiento judío. Las palabras de Yeshua
fueron las palabras de un judío ortodoxo, porque Yeshua era ortodoxo, él no era liberal. Él era ortodoxo. Por eso él rechazó a los griegos, por eso él rechazó a la mujer sirofenicia, por eso él rechazó a mucha gente que no eran judíos. ¿Por qué? Porque él tenía un plan trazado. Yo solamente vine a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba muy centrado en su misión, en lo que vino a hacer. Por eso él rechaza a la sirofenicia, a la extranjera. Cuando le dicen, maestro, hay unos griegos que preguntan por usted, ¿qué les decimos? Y él los rechazó. Él no lo recibió. ¿Por qué? Porque Yeshua era ortodoxo, de corte farisea. Porque él se identificó mucho con los fariseos. Les dio duro también, pero él se identificó con los fariseos. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, esto aquí de José vive, Joseph vive, Joseph aún vive y David vive y existe. Usted recuerda, de pronto esto es nuevo para nosotros, porque es que no hemos dado el estudio todavía, qué significa, porque a Yeshua le decían hijo de David. ¿Se acuerdan los leprosos? Hijo de David, ten misericordia. ¿Por qué le decían hijo de David? Pero él también tiene otro título que es Ben Yosef, hijo de José. Y no está hablando de José el padrastro, el esposo de María. No, está hablando de otro José. ¿De cuál José? Del José en Egipto. Y usted dice, ¿pero qué conexión tiene José con el Mesías? Claro. Acuerde la bendición de Efraín y Manasés. Multitud de naciones saldrán de Manasés, de Efraín. Multitud de naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de esa multitud de naciones es que iban a ser rescatada la casa de Efraín, o sea, la casa de Israel. Iba a ser sacada de todas las naciones. Entonces, ahí es donde está Ben Yosef, Ben David. Casa de José, no, hijo de José, hijo de David. Cuando se habla de la casa de José o hijo de José, se da el atributo de juicio. Juicio. Y cuando habla de hijo de David, habla de reinado. Bendito sea su nombre. Habla de reinado. Tenaz eso. ¿Ok? O sea, reinado y misericordia. ¿Misericordia con quién? Con los suyos. O sea, Israel dio muchos motivos al Eterno para ser destruido y para que él se olvidara de ellos. Ya no quiero más nada con esa gente. Son malos, perversos, idólatras. Hoy dicen una cosa y mañana salen con otra. El Eterno tiene muchos motivos para no amar a Israel, al pueblo judío, porque ha caído en muchas cosas malas. Pero como él le prometió a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y juró por sí mismo porque no encontró a alguien igual o más grande que él por quien jurar. Por eso juró por sí mismo. Y se comprometió con los padres y les dijo, yo a vuestra ascendencia no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar nunca. Todo el Eterno, a través de los siglos, se fue enamorando de la descendencia de Israel. Se enamoró de ellos. ¿Ok? Por eso a Israel lo llama la niña de mi ojo. El pueblo
evangélico se apoderó de ese texto para decirle a los creyentes, o nos apoderamos, porque yo también lo hice. Se lo acomodó a los creyentes de la iglesia. Pero ese texto no es para la iglesia cristiana ni católica. Ese texto es para la casa de Israel. La niña de mis ojos, dice Yahweh. La niña de mis ojos. Donde sea que Él los haya mandado, allá lo está cuidando. Lo está guardando y lo está observando. Claro, están haciendo obras malas, están en idolatría, están en cosas malas, pero Él lo está observando. Los rodea, les tira lazos, les tira el anzuelo, un sonido de chofar, una bendición por acá, el ser guardado por allá, otra bendición por aquí, y la persona no se da por enterado, no sabe que es el Eterno que te está guardando. Se lo achaca a algún santo por ahí del catolicismo, o a la buena suerte, o yo soy muy de buenas, etcétera, etcétera, pero no se lo adjudica al Eterno, que es el que lo está guardando. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. ¿Ok? Ahora, mire usted, vamos a mirar un texto, hermanos, que usted nunca se imaginaría que es un texto mesiánico. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. El famoso talón de Aquiles. Usted está hablando de simiente de uno y simiente del otro. Por eso usted recuerda, hermanos, una palabra que dijo Yeshua a los judíos, que no les gustó para nada eso que les dijo. Yeshua les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que el Eterno lo reprenda. Y ellos se levantaron con esa rabia. ¿Cómo así? Usted nos está faltando el respeto. Nosotros somos descendientes de Abraham, hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Eso sacaron a relucir su religiosidad, su ascendente. ¿Qué les dijo Yeshua? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que el Eterno lo reprenda, porque hacéis las obras del diablo, la maldad. ¿Ok? Entonces, aquí en este texto hay dos simientes, porque esta palabra se le está dirigiendo a la serpiente, Nahas. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Cuando habla del talón, habla de hacerla tropezar. Ojo con esto. O sea, cuando la simiente de la mujer, que es Israel, y que es Yeshua, hiera a la serpiente en la cabeza, y lo hizo en el madero, hace 2000 años. Lo hizo en el madero. Lo hirió en la cabeza, una herida mortal. Pero la serpiente herirá a la mujer, a la simiente, en el talón. O sea, lo hará a la descendencia tropezar en la idolatría, en el pecado, en muchas cosas. Por eso Israel tropezó muchas veces, pero se volvió a levantar por pura misericordia del Eterno. ¿Ok? Ahora, al leer este versículo de una manera estrictamente literal,
no parece aportar mucho, usando el pechat. Porque una mujer no tiene semilla, la semilla la da el varón. Ya que en terminología bíblica la semilla la lleva el hombre, pero esta es una gran pista para el nacimiento sobrenatural de aquel que habría de ser herido. Porque hay dos formas de aplicar el texto. Herir en el talón para que tropiece la persona, pero también el nacimiento sobrenatural del Mesías que habría de ser herido. Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra akeb, o sea, talón, en este versículo está en conexión con Deuteronomio 7:12, donde la porción de la Torá utiliza la palabra ekeb, que no solamente significa talón, sino que también significa seguir. Ojo con eso. Mire usted qué belleza esto aquí, hermanos. Estamos hablando rabínicamente de nivel de Torá. Vamos a pedirle al hermano, a ver, hermana Niurka, sos tan amable y lees Deuteronomio 7:12. Deuteronomio 7:12. Recordemos, mientras la hermana encuentra el texto, recordemos que la palabra akeb, o sea, talón, significa dos cosas. Significa talón o calcañar, pero también significa seguir. Sí, hermana Niurka. 7:12 me dijo. Sí, correcto. Dice el verso 12, aquí lo tengo. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Eso dice Deuteronomio 7:12. 7:12. Bueno, aparentemente en castellano no dice nada. Pero vamos al texto hebreo. Vamos a ser más astutos. Vamos al texto hebreo. Tenaz. Mire que capítulo 7 del libro de Hebreos, la parashá se llama Ekev, precisamente. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Entonces dice, y como consecuencia de que escuchen estos mandamientos, los guarden y los lleven a cabo, Behayat Ekev, Tismeón et Hamaspatim, o sea, los Hamispatim, o sea, estos mandamientos, consecuencia. O sea, este texto, la palabra Ekev, a ver, ¿quién es el que tiene la concordancia Strong de ustedes? Hermano Freddy, tú lo tienes, ¿cierto? Yo la tengo. Bueno, busca la palabra talón. Ok. Talón. No vamos a seguir hasta que no desenredemos este asunto. La palabra talón, que es Ekev. Porque Ekev no solamente significa talón, sino también seguir. O sea,
como hemos aprendido, para entender el significado raíz de una determinada palabra, es crítico ver cuál es su utilización en la primera instancia. La raíz akev o ekev es utilizada por primera vez en Génesis 3:15. ¿Cuál es la conexión entre Génesis 3:15 y la parashá ekev? Y vendrá a suceder. La palabra ekev, que por escuchar estas ordenanzas y guardarlas y hacerlas, el Eterno tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Está interesante esto. O sea, la continuidad de algo, continuar, o sea, seguir. ¿Ok? Seguir. O sea, la conexión entre guardar los mandamientos y la palabra eker en Deuteronomio 7:12 y la serpiente de Génesis 3:15. Al guardar los mandamientos, damos batalla a la serpiente y a nuestra inclinación al mal. Los mandamientos están compuestos por 172 palabras y este es exactamente el valor en gematría de la palabra ekev, o sea, talón. Mire usted la conexión que hay con todo esto. O sea, los 10 mandamientos, las 10 alocuciones están compuestos por 172 palabras. Y este es el valor numérico en gematría de la palabra ekev. O sea, continuar. O sea, ¿cómo explicamos bien esto? Este texto de Deuteronomio dice, 7:12, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, también Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto, o sea, continuará bendiciéndote y derramando misericordia sobre ti, la cual juró a los padres. O sea, la ratificación de la misericordia del Eterno está en que usted guarde los mandamientos. ¿Ok? Hay un pacto y hay una promesa que él hizo a los padres. O sea, ¿qué estamos entendiendo acá, hermanos? Estamos entendiendo de que cuando una persona comienza a guardar mandamientos, el Eterno comienza a fortalecer el pacto y la promesa que hizo a los padres y comienza a guardar y a ayudar y a solventar a esa persona que está guardando el mandamiento. ¿Ok? O sea, no es tanto por la adoración, porque hay un juego de palabras que dice, cantar no salva, o sea, cantarle al Eterno no salva, pero los salvos le cantan al Eterno. ¿Ok? Cantar no salva, pero los salvos cantan. Baruch Hashem. ¿La encontraste, hermana Niurka? La palabra talón. Aquí, ¿Qué dice? aquí lo tenemos. Un momentito. Dice en el Strong que ¿me escucha? Estamos escuchando. Sí. Que que 6119 que es talón como protuberancia, de aquí trillo, sendero, retaguardia, si es de un ejército,
astuto, calcañar, casco, emboscada, fin, huella, paso, pisada y talón. Entonces, nos lleva a 61:17, que es de la raíz primaria acá, que quiere decir calcañar, detener, engañar, falacia y suplantar. Entonces, habla en el 20, 61:20 también acá, que está al acecho u opresor. Eso es lo que dice el Strong. Ok. Entonces, el 61:17 me gustaría leer lo que es de lo mismo también, es que dice compensación, galardón, fin, mediante, pago, por cuánto y por qué. Todo eso es que. Muy bien, o sea, eso ratifica, hermanos, lo que estamos viniendo acá, que por escuchar las ordenanzas y guardarlas y hacerlas, el Eterno tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a los padres. Los que le van a acabar de leer acá, porque se dice Ekev, que es la raíz, y luego de ahí se extiende a Akab y otras raíces que se desprenden de ahí. ¿Ok? O sea, la conexión entre guardar los mandamientos, Ekev en Deuteronomio 7:12 y la serpiente de Génesis 3:15, quiere decir que al guardar los mandamientos damos batalla a la serpiente y a nuestra inclinación al mal. O sea, vivimos en un mundo lleno de aflicción, ya que el primer castigo para Adán fue el vivir en batalla constante con la serpiente. La batalla entera es una batalla por el talón. El talón es una parte importante sobre la que todo el cuerpo se apoya. Quien controle el talón controla la estabilidad del cuerpo entero. La serpiente que ataca al talón es la fuente de todas las aflicciones en el mundo. Si Adán no hubiese sido tentado a seguir a la serpiente, todos hubiéramos vivido por siempre una vida de gozo, eternamente. Pero el pecado, el primer hombre, nos separó de esa realidad y el pecado entró al mundo y la voz de la serpiente nos impidió escuchar la voz de la Torá y los mandamientos. Por eso los mandamientos vinieron para presentarle batalla y guerra a la descendencia de la serpiente y a la serpiente misma. Y a raíz de que todo aquel que se meta a guardar mandamientos, entonces el Eterno se compromete a seguir a Acab, bendiciendo y manteniendo los pactos y las promesas hechas a los padres. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces hay una palabra que se llama Sobyatah. Sobyatah. La palabra Sobyatah viene de la raíz Sof. La palabra Sof en hebreo quiere decir fin. Entonces la palabra Sobyatah dice que él, cuando venga el Mesías, él vendrá al final a traer la paz al final de los tiempos. Por eso está la palabra Sof, Yatah. Ahora, Eva fue tentada y ella transmitió esa tentación a Adán y Adán aceptó. Muchos comentarios hebreos hacen una conexión entre la perforación del talón en la batalla entre el Mesías y Hasatán y el Salmo 22. Salmo 22.
Vamos a mirar a ver qué dice el Salmo 22. Claro. Eli, Eli, lama sabactani. Yahweh mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Yahweh mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres Kadosh, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Luego, en el verso 12, verso 11, mire usted esta profecía tan poderosa, hermanos, porque es una profecía mesiánica. Verso 12 dice, 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. O sea, yo quiero que usted ponga su mente. O sea, un judío ortodoxo lee esto y no va a entender bien, pero usted y yo sí vamos a entender. ¿Por qué? Porque está hablando del Mesías. El verso 11 está hablando del Mesías horas o días antes de que comenzara el proceso de lo del madero. Por eso él dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude, porque a él lo dejaron solo. Verso 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi vigor se ha secado como tiesto y mi lengua se pega a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echan suertes. Pero tú, oh Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Cómo la ven, hermanos? Verso 11 al 18, todo lo que Yeshua sintió, vio y pasó. Primero hablan de los toros de Basán. Luego hablan de los perros que me han rodeado, los soldados romanos. Los toros de Basán es el Sanedrín. ¿Ok? Los perros son los soldados romanos. Y dice, me ha acercado cuadrilla de malignos y horadaron mis manos y mis pies cuando los clavaron en el madero. Ellos me miran y me observan. Y luego él vio, porque él vio cuando los soldados romanos repartieron entre sí su ropa. Pero sobre la túnica, que era de una sola pieza, no era con piezas añadidas, echaron suerte, o sea, la rifaron. Dijeron, porque Yeshua tenía una túnica muy costosa, un talit costoso, bonito. Era especial el que tenía él. Cuando estuvimos en el estudio de Joseph, cuando Jacob le hizo una túnica de colores a Joseph, que esa túnica la rasgaron y la untaron de sangre de un animal para decirle al papá que una fiera lo había destrozado, había matado a Joseph, pero no había sido así. Por eso esta túnica que está hablando proféticamente el salmista, una profecía impresionante, hermanos, porque Yeshua, o sea, Yeshua lo vio y el salmista, Salmo de David, este salmo lo escribió David. David proféticamente vio a través de los ojos de Yeshua lo que estaba pasando allá abajo
del madero. Los soldados romanos repartiendo su ropa. Cuando llegaron a la túnica, al talit, dijeron, no lo dañemos. Mira que es de una sola pieza. Es costoso. Más bien rifémosla entre nosotros. Realmente la historia no dice algún día de pronto encontremos quién quedó con el talit de Yeshua. Sería muy interesante saber cuál de los soldados quedó con el talit y qué hizo con él. Porque ese talit de Yeshua, hermano, eso debía ser una cosa especial. Bendito. Como dicen en Puerto Rico, bendito. Debió ser un talit especial, por eso echaron suerte sobre él. O sea, si usted quiere, marque este Salmo 22 del 11 al 18, es un salmo mesiánico. Está hablando de lo que el Mesías vivió y sintió. Primero habla de toros de Basán y luego dice, perros me rodearon y me miraban y se burlaban de mí. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi talit echaron suertes. Es increíble, hermanos, para que venga aquí el judaísmo ortodoxo a decirme que Yeshua no es el Mesías. Vea, hombre. Vea, hombre. Tenaz. Ahora, la palabra Akev, vamos a seguir con esta palabra. Eso es increíble cómo este estudio, cómo nos está llevando a estas expresiones hebreas y cómo nosotros podemos introducirnos dentro de ellas y aprender el significado de esas palabras. Estamos en la expresión Ekev y Akev, que viene de la raíz Ekev. Ekev es talón, pero Akev es seguir o cumplir, cumplimiento de promesa, y todo lo que la hermana Niurka leyó ahora, lo que significa en el diccionario la palabra Akev. Porque ya no se quedó con la palabra Ekev. Cuando usted se mete al Strong, usted vio que ella primero buscó la palabra Ekev y ahí le marca y lo lleva a la palabra Akev, que está relacionada con Ekev, y da otro sentido, otro significado, sin apartarse de la raíz original de la palabra, que es Ekev. Amén. Estamos aprendiendo a leer hebreo, hermanos. Bendito sea su nombre. La palabra Akev representa para nosotros la idea del pecado que entró al mundo por la acción de Adán. La serpiente ataca el talón de las personas en el intento de hacerles desviar con sus mentiras. De acuerdo con el Targum, la batalla por el talón no es solamente entre nosotros y nuestro adversario, sino finalmente entre Hasatán, que el Eterno lo reprenda, y el Mesías mismo. Encontramos, por ejemplo, de que guardando la Torá, el hijo de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, destruirá la cabeza del enemigo. Los Targumín están ilustrando que estas cosas sucederán en los tiempos del Mesías. Porque nosotros estamos en el tiempo del Mesías. ¿Ok? En los tiempos del Mesías. Muchos comentaristas judíos hacen una conexión entre la perforación del talón en la batalla entre el Mesías y Hasatán, el Salmo 22, donde habla en el verso 13, 14, 15, en conexión con el Mesías sufriente, donde él lamenta y dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Ciertamente no sostuvo, o alguien sostuvo, la opinión de que Yeshua era divino. Sin embargo, es bien conocido de que el hecho de que se identifica a Yeshua como el Mesías, hijo de José. El Mesías Ben David vino a traer paz a la tierra y no guerra. Lo contrario de Yeshua el Nazareno, que dijo: no piensen que he venido para traer paz en la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Con seguridad, él era el secreto del Mesías Ben Yosef, aunque era un mamzer. Mamzer. Entonces, aquí hay una pista para el marrano Kocher con esta palabra mamzer. ¿Por qué? Acordémonos, hermanos, que a Yeshua le decían que él era hijo ilegítimo, o sea, que era bastardo o hijo de fornicación. Es una palabra muy dura. Yo creo que el judío o las personas que le dijeron eso a él de frente deben estar todavía paliando carbón allá en la losa del Hades. ¿Ok? O sea, pararse frente a Yeshua y decirle semejante insulto, semejante falta de respeto, eso es grave. ¿Por qué? Porque el Mesías Ben Yosef, aunque era llamado un mamzer, o sea, hijo ilegítimo o bastardo, de todas maneras, con todo y eso, para los judíos, él se iba a convertir en sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esa época había un odio infundado en Israel, por eso a Yeshua lo atacaron. Él fue atacado por el Sanedrín, por los doctores de la ley y por los romanos. A uno los llama toros y a otro los llama perros. Perros me rodearon y me asediaron. Ahora, el profeta Zacarías continúa con la misma línea de pensamiento. Zacarías 12:10. Mire cómo dice Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, porque le traspasaron, y llorarán por él, como se llora por el hijo único, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Increíble llegar a esta palabra, hermano, a este texto. Pero antes de desplayar esto, vamos a mirar un rabino muy famoso lo que dijo sobre este texto. Dice: y aún haré una tercera cosa, y será que cuando me miren y levanten sus ojos hacia mí en completo arrepentimiento, cuando vean que a quien traspasaron es el Mesías, hijo de José, de quien nuestros rabinos de bendita memoria han dicho que él recibirá sobre sí mismo toda la culpa de Israel y será asesinado en guerras para hacer expiación por ellos, de tal manera que será considerado como que Israel le traspasó, porque él murió para pagar por el pecado de ellos y por lo tanto, para que se les tome como una expiación completa. Ellos se arrepentirán y le mirarán al bendito
como dicen que no hay otro fuera de él que perdone, como los que lamentan por el que murió por la iniquidad de ellos. Y ese es el significado de y mirarán a mí. Bueno, vamos a desglosar el texto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y súplica. En Reina Valera quitaron la palabra súplica. Solamente dice espíritu de gracia. Y mirarán a mí. Ahora, ¿por qué no dice y me mirarán? Que sería más ajustada a nuestra forma de hablar. Pero el texto hebreo no lo dice de esa manera. Dice y mirarán a mí. Porque le traspasaron y llorarán por él como se llora por el hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es un juego de palabras. Técnica hebrea de escribir. Ahora, ¿qué es lo que está hablando acá, hermanos? Ustedes saben, en el estudio que tuvimos el año pasado, en junio y en julio, sobre los tiempos finales, estuvimos mirando y yo decía, nosotros no tenemos necesidad de ir a evangelizar a los judíos, porque es complicado. El que los va a evangelizar a ellos es el mismo Yeshua. O sea, ni Pablo siquiera. No, el mismo Yeshua va a ser el que los va a evangelizar a ellos. Antes de que se manifieste la antimachía, porque eso está próximo que pasa. Eso ya casi pasa, hermanos. Porque antes de que el antimachía se manifieste, el anticristo se manifiesta aquí en la tierra, tanto los judíos ortodoxos como nosotros ya debemos de estar juntos en una misma fe, la fe en Yeshua y la Torá. En este momento eso no se ha dado todavía. Ellos están por allá y nosotros estamos por acá. Pero va a venir el Mesías y les va a llamar la atención a ellos. O sea, va a ser algo que ellos lo van a mirar. Uy, ¿quién es este? Mira lo que hace, mira lo que dice. Entonces Israel, los judíos se van a acercar a ese hombre. A ese hombre. Entonces le van a ver las cicatrices en las manos y en los pies. Y como la gente es preguntona, le van a preguntar, oye, ¿y qué son esas marcas en tus manos? ¿Qué son esas marcas en tus pies? Y él les dirá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Oiga eso, no dice mis enemigos, sino mis amigos. Luego vamos a examinar lo que quiere decir la palabra amigo, que no es lo que usted se imagina en nuestra cultura lo que significa amigo. En hebreo, amigo es otra cosa diferente. En Bananiurka, esta nada más iba buscando esa palabra amigo en el Strong, para que miremos el significado de esa palabra. Nos vamos a dar un taco de ojo, como dicen los mexicanos. Un taco intelectual, más bien. Nos vamos a dar un taco intelectual de conocimiento. Bueno. Cuando Yeshua les diga esas palabras, con ellas fui herido en casa de mis amigos, ahí es cuando el velo que tienen los judíos ortodoxos se les va a caer. Y lo van a reconocer. ¡Ay! ¡Usted! ¡Él! Entonces, por eso dice el texto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán a mí.
mirarán a mí porque le traspasaron y llorarán por él. Hermana Niurka, bien pueda. Todavía no lo marqué sin querer, lo estoy buscando. Ok, bueno. Entonces, en ese momento, hermanos, cuando él le diga esas palabras, con ella hubiera ido en casa de mis amigos, el velo se va a caer y los judíos van a reconocer que él es al que sus antepasados mataron, entregaron a los romanos. Entonces, por eso dice que habrá llanto en Jerusalén y súplica. La profecía, lo que dice acá, Zacarías 12:10. Llorarán por él como se llora por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito que ha muerto. O sea, doble sufrimiento. O sea, que el que va a analizar a los judíos es Yeshua mismo, hermanos. Entonces, claro, al él reconocer que él, a ese que él tanto odiaban, por quien escribieron, contra quien escribieron tantos artículos hoy en día. Sí, hijo de perdición, es un bastardo, es un falso mesías, y no sé qué, y todo lo que hablaron mal de él, ellos se van a acordar de eso, y llorarán, y lamentarán, y se arrepentirán, y le dirán como dicen los paisas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para las que sea. Entonces ahí Yeshua nos va a presentar a nosotros. Vea, aquí está mi pueblo, aquí está mi gente. Guardan Shabbat como ustedes, guardan las fiestas como ustedes, y ellos creen en mí, me han seguido a mí. Ahora ustedes también creen en mí. Entonces ahí viene el empalme, hermanos. Viene el empalme. Eso va a estar espectacular. Eso va a estar espectacular y yo anhelo y le pido al Eterno que me permita vivir ese momento. Cuando venga el ortodoxo y nos saludemos de mano. ¡Shalom! Baruch Hashem. Y que él diga shalom. Shalom. Uy, hermano, eso es tenaz. Eso es tenaz. De verdad que eso va a ser espectacular. Por eso hay que orar por ellos. Lo único que podemos hacer es rebatir. Por ahora, lo que hay que hacer con ellos es orar y rebatir las enseñanzas que ellos tengan que no son. ¿Ok? Rebatir eso, no más. De resto, esperar el momento que Yeshua venga y cumpla su cometido con ellos y venga ese empalme. Claro, de lo que sigue después de ahí, hermano, no es nada bueno. Viene la persecución, viene cosas terribles, pero al menos se ha dado un paso muy grande en que el Eterno va a juntar los dos palos. Eso está en Ezequiel 37, que cogió el palo de Joseph, palo de Judá, y los va a convertir en un solo palo. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Hermana Niurka, ¿ya tenés el Jaber? La palabra amigo. Sí, tengo una parte, pero me lleva a otra. Entonces, si le doy la primera en relación al verso. Texto hebreo primero. Sí, en el texto hebreo es el que tengo. En relación al verso de Zacarías a 13:6, que es donde dice, aquí lo tengo, que fui herido en casa de mis amigos, nos lleva a la... En casa de mis amigos. Exacto. Hermana, lea a ver qué dice. Dice, en relación a ese verso, es la número 157 del Strong en hebreo. Dice, la palabra es ahab o aheb. Quiere decir tener afecto,
amado, amador, amante, amar, amigo, amor, deleitar, enamorado, enamorar, gustar o querer. También entonces nos lleva al 158, que es ahab, que es afecto en buen o mal sentido, amor o amante. Entonces estaba buscando otra sección, otro significado, y ahí fue que todavía no terminó. Ok. Permítame buscar otro significado más, también en hebreo. Ya mismo le digo. Ok, hermana. Bueno, ya ustedes ven más o menos lo que quiere decir la palabra amigo. En nuestra cultura, amigo no es querer, no es amante, no es novia, no es novio, sino que en nuestra cultura es diferente. Pero en la Torá, amigo es algo más que un amigo de lo que significa en nuestra cultura. O sea, teniendo en cuenta lo que la hermana acaba de leernos, ¿qué fue lo que dijo Yeshua? ¿O qué fue lo que dijo el profeta? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, con ella fui herido en casa de los que yo amo. En dos palabras, a la gente que Yeshua más amaba fueron los que más duro le dieron. Y un golpe de un ser amado duele más que de un desconocido. Así de sencillo. Si tú recibes un golpe, un insulto, algo terrible de una persona que usted ama, eso duele, pero duro, duro, duele. Pero si es un desconocido o un amigo en nuestra cultura que nos insulta o nos trata mal, vaya y venga. Por eso Yeshua dijo, por eso el profeta dijo esa palabra. Con ellas fui herido en casa de los que yo amo. Tenaz. Bendito su nombre. O sea, cuando usted a una persona que usted ama le dé duro, le haga un daño muy grande, usted sepa que a Yeshua también se lo hicieron, que Yeshua también pasó por ahí. Amén. Bendito su nombre. Ok. Muy bien. Entonces ya hemos mirado más o menos lo que quiere decir y mirarán a mí. Mirarán a mí. Tenaz. Y no dice me mirarán a mí, no. Mirarán a mí. Bueno, vamos a mirar un comentario de Rachi acerca de este texto. Rachi identifica a quien por quien Israel lamentará como el Mesías, hijo de José, no hijo de David, quien vino a llevar los pecados de los hijos de Israel. Algunos de los sabios entendieron que el verso hablaba específicamente sobre la muerte de Machía. ¿Cuál es la causa del lamento? De Zacarías 12:10. Los rabinos difieren sobre el punto. Uno dice, la causa es haber matado al Mesías, hijo de José. Y otros dijeron, la causa es haber matado a la inclinación al mal. Dos comentarios sobre lo mismo. La palabra la tierra lamentará se encuentra en la profecía de Zacarías y él profetiza sobre el futuro que ellos lamentarán por el Mesías, hijo de Joseph, a quien matarán en la guerra de Gog y Magog.
Esto no es cierto, porque esto es un midrash. ¿Ok? Pero ya esta palabra de lamentarán ya se cumplió y se va a cumplir en un futuro, porque primero fue el acto y luego el arrepentimiento del acto. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, hay un midrash que dice, cuando Miguel suene el gran toque del chofar y las tumbas en Jerusalén sean abiertas y Hashem resucite a su pueblo, el Mesías, hijo de David, y Elías irán irán hacia adelante y contemplarán toda esta resurrección. Toda esta resurrección. Ahora, ahorita hablábamos acerca de que Yeshua y Joseph tenían algunas similitudes, especialmente por lo del manto. A José, hijo de Jacob, se le dio un manto de colores muy costoso, muy bonito, y Yeshua tenía un manto de una sola pieza, muy costoso y muy bonito. Amén. Luego, el rey escatológico muestra características parecidas. Primero, José es traspasado cuando fue vendido por sus hermanos o lo tiraban a la cisterna. A eso le dolió mucho a él. Eso se llama un traspaso, traspasado. Porque el mismo Jacob compara el sufrimiento de José con ser traspasado por flechas. Eso está escrito en Génesis 49:23. Lo traspasaron. Similarmente, así como fue Judá quien traspasó a José y después le miró, Génesis 37:26-27. Así también los de Judá traspasarán a esta figura y después miran hacia él. ¡Ah, tenaz! ¿Sí entendimos, hermanos? O miramos mejor la escritura. Vamos a mirar Génesis 37:26 para que entendamos bien esto y no lo dejemos pasar. Génesis 37:26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Más bien vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne, y sus hermanos obedecieron. Ojo con esto. ¿Ok? Entonces, por eso dice, Judá traspasó a José y después le miró. ¿Ok? Así también como el sufrimiento de Joseph, del hijo de Joseph, quien trajo vida a quienes lo despreciaron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Joseph fue a Egipto. Y la llegada de él a Egipto fue una bendición para toda la familia después, cuando vino la hambruna. A Yeshua le pasó lo mismo. Su mismo pueblo lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero ese acto de entregarlo a los romanos y morir fue por ellos, para salvarlos. Lo mismo que hizo Joseph en Egipto. Por eso Joseph les dijo, no se lamenten, hermanos míos. El Eterno sabía lo que iba a venir y por eso él me trajo aquí a Egipto en circunstancias de pronto no muy buenas,
pero lo hizo para traer salvación a todos ustedes. Yeshua fue llevado al madero, entregado por el mismo pueblo de israelita, por los judíos. Y él murió y resucitó, pero él murió para salvarlos a ellos, no salvar a los romanos, sino salvar al mismo pueblo que lo estaba entregando. Qué cosa tan tenaz, hermanos. O sea, hay una similitud entre lo de Joseph y lo de Yeshua. Fueron entregados, sufrimientos muy duros, pero todo trajo bendición, salvación a todos. Bendito su nombre. Por eso los de Judá traspasan a esta figura y después miran hacia él. Así como el sufrimiento de Joseph trajo vida a quienes le despreciaron, así también aquí, en la figura de Zacarías 12:10, como Joseph se lamenta por él como por un primogénito, y Jacob le otorgó a José la primogenitura por encima de todos sus hijos en lugar de Rubén. No sé si usted captó que efectivamente así pasó. Por eso es que el texto dice, como se llora por unigénito y por primogénito. Ahí entendemos ya por qué dice así, como un juego de palabras. Dice, llorarán por él como se llora por un hijo único. Y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí implícitamente se está refiriendo a Joseph, porque Joseph fue el consentido de Jacob, pero también se convirtió en el primogénito de Jacob, porque él lo puso como primogénito. Él quitó a Rubén de la primogenitura y se la dio a Joseph. Tenaz. O sea, ahora sí es que vamos entendiendo cómo funciona la escritura, hermanos. Amén. Bendito su nombre. Entonces, Yeshua, como estaba apuntando a Yeshua como título es hijo único. Por eso dice unigénito. La palabra unigénito y primogénito no son iguales. Unigénito es único en su naturaleza. Y primogénito es primogénito entre los muertos. O sea, no el que muere porque Adán fue el primer, Adán no. Fue Abel. El primer ser humano que murió humanamente fue Abel. ¿Ok? Pero entonces, cuando habla de primogénito entre los muertos, que está hablando de Yeshua, se está refiriendo a que él fue el primero en morir y volver a vivir por sí mismo. ¿Ok? Primogénito. Unigénito. No son iguales las dos palabras. Unigénito es único en su naturaleza. Por eso Yeshua, que es el verbo hecho carne, es único en esencia, en naturaleza y en nacimiento. O sea, no van a ser otro igual a él o como él. Algunos teólogos modernos piensan que el anticristo va a nacer algo parecido a como nació Yeshua. Pero eso está por verse. Porque usted sabe que Satán es un copiador. Es un suplantador. Es alguien que se disfraza. O sea, no es genuino. Siempre vive disfrazándose de una cosa y de otra. Pero Yeshua no necesita disfrazarse. Él es único. Pero también es primogénito. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ok. El que fue traspasado en Zacarías 12:10 puede identificarse
con la figura de Zacarías 11:12. Ojo con lo que vamos a mirar acá. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi paga 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh, échalo al tesoro, valioso precio con que me han preciado, y tomé las piezas, las 30 piezas de plata, y las eché en el tesoro de la casa de Yahweh. Joseph fue vendido por dinero a los midianim, a los madianitas o a los ismaelitas. Posiblemente en el libro de Yazar, ahí está cuánto fue que dieron por Joseph a los ismaelitas. Aquí explícitamente, proféticamente, porque esto es muy tenaz, hermano. O sea, yo no sé por qué una persona niega que Yeshua es el Mesías y se vaya al judaísmo, sabiendo que Yeshua cumplió exactamente, en él se cumplió perfectamente todo lo que estaba escrito. Y esta es una profecía muy correcta y muy exacta. Cuando Judas vendió a Judas, a Yehudá, le dieron 30 piezas de plata a los sacerdotes para que les entregara al Mesías, a Yeshua. 30. Exactamente lo que está escrito acá. 30 piezas de plata. Ahora, lo bueno es cuando el verso 13, 11:13, ¿qué es lo que quiere decir? Échalo al tesoro. Verás. Aquí hay algo muy bueno. Ya se nos va a ir el tiempo. Bueno. Cuando Judas vio que a Yeshua lo iban a matar, él pensaba, no, a Yeshua me dan este dinerito y ellos lo atrapan, se lo llevan para Sanedrín, allá le dan una paliza, lo azotan y lo sueltan otra vez. Él pensaba que eso iba a pasar con el Mesías, con Yeshua. Pero cuando él vio que esa gente estaba determinado a matarlo, se asustó y dijo, no, esto no puede ser, no. Entonces él se arrepiente y él regresa al templo con la bolsa llena de las 30 piezas de plata. Eso era un dineral en esa época. O sea, Yeshua dijo, no, pero me gané la loto. 30 piezas de plata. Rico. Como ya va a empezar Pesach, esa noche comienza Pesach. No, esa noche es la noche del sacrificio de que se sacrifique el animal y al otro día es que es la cena. Entonces, los sacerdotes están en un periodo, y todo el pueblo de Israel está en un periodo de purificación, o sea, haciendo tevilá para la fiesta, porque para la fiesta de Pesach hay que hacer tevilá. Entonces, ellos no le reciben el dinero a Judas. ¿Por qué no lo reciben? Porque es dinero maldito. Y el dinero maldito no puede entrar en el templo. No puede entrar en el templo. Entonces, por eso Judas cuando ven, y también, y por ser maldito, si ellos lo tocan, lo hubieran tocado los sacerdotes en el templo, hubieran tocado ese dinero o se lo hubieran recibido a Judas, hubieran quedado contaminados y no hubieran podido participar de toda la fiesta de Pesach. 7 días encerrado en la casa sin poder hacer nada y no poder participar de la fiesta. Entonces, por eso ellos no le reciben el dinero a Judas. Entonces, Judas en su desespero, él lo tira al piso y se va.
a comprar un lazo para ahorcarse. Entonces ellos se encargan cierto tipo de sacerdotes que hay en el templo para que recojan ese dinero y lo echen al... Aquí usa la palabra tesoro. ¿Pero qué quiere decir la palabra tesoro en hebreo? Eso va a un sector del templo. Como es dinero maldito, no puede entrar a las arcas del templo, porque es maldito el dinero. Se llamaba dinero de sangre, porque los sacerdotes sabían qué iban a hacer con Yeshua. Por eso ellos no podían recibir ese dinero, porque era dinero de sangre, maldito. Entonces ese tipo de dinero lo ponían en cierta parte del templo y lo usaban para el orfebre. O sea, ¿qué quiere decir el orfebre? Con ese dinero compraron el orfebre del templo. Es una especie de sepulturero o jardinero que se encarga de las sepulturas. Acordémonos que Yeshua es un muerto o va a morir en forma capital, o sea, ejecutado por orden del templo. Y los gastos de ese entierro, de esos ritos funerarios, tienen que correr de parte del templo. Los gastos corren por el templo. Pero para ese tipo de gastos no van a las arcas del templo, sino a un lugar que llaman tesoro o el orfebre del templo. Era un nombre que le tenían a esa sección donde iba ese dinero que no era como muy bueno, no era limpio. Ahí ponían ese tipo de dinero. Pero lo que era dinero de diezmos, de ofrendas y de votos, sí va al tesoro real, pero este tipo de dinero no se juntaba con el dinero limpio. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, mire usted, para que me vengan a decir que Yeshua no es el Mesías, hermanos, que no cumplió, hay que tener aserrín en la cabeza, o estar muy mal o no entender la escritura. Por eso usted, cuando alguien le venga con el cuento de que Yeshua no es el Mesías, sálgale con todas estas cosas. Mire que estamos hablando del antiguo pacto, Zacarías 11, y todos los textos que hemos dado que son mesiánicos, que hablan del Mesías y que se cumplió en el Mesías. ¿Ok? Bendito sea el nombre. Hermana Niurka, ¿encontraste la otra parte? Sí, la otra sección nada que ver con lo que estamos hablando en relación a Zacarías 13:6, donde dice que fue entregado por los amigos. La correcta es esa, la que ya le leí. Ese se refiere a otro texto bíblico y tiene otra raíz y es otra palabra. Ah, ya es un derivado. Sí, es en relación a amigos también, pero en otro texto. Recuerden que el Strong, según el verso, es la palabra que se utiliza y entonces nos envía al diccionario el número que es. Ahora, acuérdate que en el Brit Hadashah, Yeshua habló del amigo del esposo. Yo quiero que También. Sí, ese es. Bueno, pues ese sí se lo puedo leer. El amigo del esposo, vamos a. Sí, ese lo podemos buscar. En el Nuevo Testamento, la palabra amigo. Sí, ese sí, ok. Pues le leo ese, déjeme chequearlo. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Cerré el diccionario, tengo que abrirlo nuevamente. Sí, porque ya ese es el texto griego. Sí. No, estoy en la parte hebrea todavía, pero
lo había cerrado porque no tenía nada que ver con lo de Zacarías. Entonces vamos a buscarlo en relación al texto del, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Bueno, mientras la hermana acaba de encontrar eso, yo quiero leer aquí en Zacarías 12, dice 11, dice, aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadam Rimón en el valle de Megido, y la tierra se lamentará cada familia aparte, la familia de la casa de David por separado, sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por separado, sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por separado, sus mujeres aparte, la familia de Simei por separado, sus mujeres aparte, todas las familias restantes, familia por separado y sus mujeres aparte. Tenaz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sus mujeres aparte. Cuando usted ve esos videos de cantantes ortodoxos, usted siempre ve que son puros varones, puros hombres en esos conciertos. No hay mujeres, usted no ve una mujer ahí, ni en foto. Porque los ortodoxos siempre son separados, mujeres aparte. Por eso en las bodas judías ortodoxas, la celebración de la fiesta del matrimonio, las mujeres celebran aparte y los varones aparte, no se juntan. No se juntan. O sea, eso es un reflejo de lo que va a venir cumpliéndose la profecía que estamos leyendo acá en Zacarías 12, 12, 13 y 14. La familia de la casa de David por separado y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán por separado y sus mujeres aparte. O sea, los varones llorarán por allá y las mujeres llorarán por allá. Separados. Tenaz. ¿Lista, hermana Niurka? Y lo tengo, 7453. Dice, se me fue, 7453. 5384. El 5384 es en griego. Por eso, mírenlo en griego. Miremoslo en griego. Es el que estoy también, lo tengo en griego. Aquí lo tengo. Dice 5384. Filos, propiamente querido, es decir, amigo, amar, amistoso, como sustantivo asociado, vecino, amigo. Amén. O sea que la palabra amigo en griego se ajusta más a nuestra cultura. Pero la palabra amigo en hebreo es completamente diferente. Es un acto de amor, o sea, una persona que se ama. En hebreo es alguien, un amigo es alguien que se ama. Un novio, una novia, un esposo, una esposa. Alguien que se ama profundamente. Eso es lo que quiere decir amigo hebreo. Y como el texto está en hebreo, cuando Yeshua dijo, con ella fui herido en casa de mis amigos, o sea, en casa de los que me aman y en la casa de los que yo amo.
Amén. Muy bien. Vamos, hermanos, a parar acá. Bendito el nombre del Eterno. Y yo espero que hayan captado